pues creo que ya está grabando. Sí, ya está grabando. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. De nueva cuenta, nos reunimos en esta sesión para ver la presentación del doctor Orlando Minera Casares, que es postdoc aquí del Departamento de Ingeniería Física de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Él nos va a presentar la plática Caracterización de sensores fotoacústicos. Y no sé, yo creo que dejamos las preguntas para el final, Orlando, o te gustaría responderlas si te llega alguna en medio de la presentación. Como guste. Sí, no tengo problema. Cualquier modalidad es aceptada. Ok, bueno, entonces vamos a dejar que si hay alguna pregunta, pues le damos chance a Orlando de que la conteste. Entonces, bueno, pues adelante, Orlando. Bien. Bueno, cabe aclarar que esta presentación es un enfoque experimental. O sea, voy a mostrar muchas señales experimentales de varios arreglos donde obtengo señales bajo ciertas circunstancias. Entonces, iré platicando poco a poco de ellas, ¿sale? Bien, entonces lo primero que quiero mostrarles es los sensores con los que trabajamos aquí. Estos sensores son sensores de PZT. El material activo es el PZT, es una oblea. Ahí podemos ver en la figura de la izquierda, donde tenemos un pedacito de PZT y básicamente estos son los elementos con los que armamos en el laboratorio estos sensores que les llamamos sensores de aguja de PZT. Entonces, se dan cuenta que es un tamaño bastante reducido. El diámetro aproximado es alrededor de 1 milímetro de la parte ya a censar, ya cuando la terminamos de trabajar, ¿no? No me voy a meter en la fabricación, simplemente era para mencionarlo. Entonces, aquí voy a mostrarles un experimento donde hacemos mediciones transversales para un frente de onda esférico y queremos ver cómo se comporta la señal para distintos materiales con un frente de onda esférico que estamos haciendo, bueno, que generamos dentro de 3 materiales, que es el PLA, que básicamente es un plástico con el que se hacen las impresiones 3D, aluminio, y plexiglas. El plexiglas es un material también plástico, transparente en algunos casos. Bien, entonces les muestro el arreglo experimental. El frente de onda que generamos es un frente de onda esférico que es provocado por un láser enfocado. Entonces enfocamos el láser en un punto. Cuando digo enfocado estamos hablando alrededor de 1 milímetro, un poquito más pequeño a veces. Y esto suponemos que nos genera un frente de onda esférico. Para este experimento que les voy a mostrar 2 mediciones, bueno, 2 distancias. A 40 milímetros de la fuente o de la muestra y a 122 milímetros aproximadamente de la muestra. Para esto hago un barrido en el eje de desplazamiento, en este caso para X más o menos de menos 5 milímetros y para X de 5 milímetros más o menos. Todo esto cabe aclarar que es en agua. Bien, entonces me voy directo a las señales. Voy a ir haciendo una comparación. Esta es la señal que yo obtengo para 40 milímetros de separación versus 122 milímetros de separación. Podemos ver que las señales son bastante consistentes, son muy parecidas. Podemos decirle que la huella de la señal es la misma. Lo que cambia simplemente es su amplitud. Entonces tenemos amplitud pico a pico como de 300 milivolts para la distancia de 40 milímetros y tenemos alrededor de unos 85 más o menos, 90 milivolts para una distancia de 122 milímetros. Esto es sobre el eje, ¿sí? O sea, en X igual a 0. Les voy a mostrar a continuación, cuando yo hago el barrido, desde menos 5 milímetros hasta 5 milímetros aproximadamente, cómo es que se ve el frente de onda. Entonces, a la izquierda tenemos el mapa, le llamo mapa o la imagen en 2D para 40 milímetros y a la derecha tenemos el mapa para 122 milímetros. Podemos ver aquí que el frente de onda se va aplanando conforme la distancia es mayor. Y es algo que intuitivamente esperaríamos obtener y básicamente eso es lo que vemos. Aquí lo que nos interesa ver es básicamente cómo se comporta la señal, cómo es la señal en cada uno de estos puntos. A forma de comparación, simplemente voy a mostrar el centro
con respecto a sus extremos. Entonces, en la parte superior tenemos las mediciones de los extremos para 40 milímetros y en la parte inferior tenemos los extremos junto con el centro para 122 milímetros. Podemos ver que la señal para 40 milímetros en menos 5 milímetros, que sería la imagen en la esquina superior izquierda, o no sé si se logra ver mi mouse, no, ¿verdad? No, bueno, no se logra ver. Entonces, Sí se ve. sí, yo no lo veo, fíjate. Nosotros sí lo vemos. Entonces, de nada me sirve que lo vean y yo no, porque no vamos a estar en lo mismo. Bien, entonces en la esquina superior izquierda tenemos la señal en el extremo a 5 milímetros. Y en la esquina superior derecha tenemos el otro extremo para este sensor. Entonces vemos que la señal cambia. Para 122 milímetros vemos que estas señales prácticamente se mantienen iguales, o bueno, al menos la forma de la señal. ¿Sí? Obviamente la amplitud cambia, es menor, pero la amplitud, perdón, pero la forma o la huella de la señal se mantiene muy parecida a la del centro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nos da idea de que el frente de onda de alguna manera se está conservando a lo largo de ese viaje, ¿cierto? Bueno, para ser un poquito más cuantitativos, aquí les muestro una pequeña tabla donde tenemos los tiempos de retardo en microsegundos y lo trasladamos a milímetros. Entonces tendríamos una diferencia, por ejemplo, para 122 milímetros de 0.25 microsegundos contra 0.28 microsegundos de extremo a extremo. Esto es la diferencia, tomando el centro como nuestro punto de referencia. Lo mismo ocurre para 40 milímetros, tendríamos 0.75 de retardo en un extremo y 0.74. Si pasamos esta información, la pasamos a milímetros, tendríamos aproximadamente 0.4 milímetros de desplazamiento contra 0.41 más o menos, o del otro extremo. De forma similar, vemos que el retardo es mayor para 40 milímetros de separación, que sería de 1.1 contra 1.1 en el otro extremo. Entonces se mantienen muy similares. Este experimento, cabe aclarar nuevamente que es para una placa de PLA en plástico, o sea, es un plástico, en este caso es un color naranja, que se utiliza para hacer impresiones 3D, en impresoras 3D. Bien. Les muestro ahora en aluminio. Estas serían las señales centrales. A 40 y a 122 tenemos el mismo acomodo que anteriormente. Y vemos que la señal es diferente. Y aquí tenemos señales diferentes para 40 y 122 milímetros. Entonces, es una mala comparación en la señal central sobre el eje. O sea, X igual a 0. Bien, tenemos el 2D, que sería la imagen del frente de onda, haciendo este barrido. Y efectivamente vemos que nuevamente se cumple, que a 40 milímetros tenemos una mayor, una mayor planicidad a 122 milímetros con respecto a 40 milímetros. ¿Sí? Por ahí se logran ver otras reflexiones, en este caso, que básicamente son reflexiones dentro del material. Ahí logramos capturarlas. Pero lo que nos importa básicamente es la señal, la principal en este caso. Bien, mostramos nuevamente la comparación. Vemos que al centro están la señal en X igual a 0 y en los extremos en menos 5 milímetros y más 5 milímetros izquierda y derecha respectivamente. Vemos que nuevamente se cumple que a 122 milímetros, pues el frente de onda prácticamente es el mismo, la señal se conserva, mientras que en el aluminio para menos 5 y 5 milímetros, la señal ahí empieza a cambiar un poco. De hecho, la forma de la señal cambia, se ve una señal que tiene un máximo y un mínimo, mientras que en la del centro tiene dos máximos y un mínimo, ¿no? La señal, estoy hablando de la señal principal. Bien. Igualmente, los retardos para 122 milímetros y 40 milímetros, tenemos que es de 0.27 más o menos y 0.2. Y tenemos 0.63 y 0.53. Traducido eso en
En distancia sería más o menos de 0.4 milímetros y 0.3 milímetros contra 0.9 y 0.8. Entonces, efectivamente se cumple nuevamente que ahí hay una planicidad con respecto a la distancia entre 40 y 122 milímetros. Bien, paso al plexiglas. El plexiglas, creo que aquí tengo un error. El plexiglas no es de 3.4 milímetros, más bien es de 3 milímetros. Hay un pequeño detalle. Pero bueno, las mediciones son las mismas. Tenemos el plexiglas, tiene una forma, la señal diferente a las otras. Entonces, aquí lo que podemos también concluir es que dependiendo del material, también la señal que está recibiendo nuestro sensor cambia. Bien, serían los frentes de onda ya en 2 dimensiones. Y nuevamente, la comparación extremos contra el centro del plexiglas. Vemos nuevamente que para 122 milímetros la señal prácticamente, o la firma de la señal se mantiene igual, que es el de la parte superior, mientras que para 40 milímetros los extremos son notablemente diferentes con respecto a la señal del centro. Bueno, finalmente aquí tenemos la tabla comparativa de los retardos, son muy parecidos. Voy directo al resumen de estos. Vemos que por ejemplo, vamos a agarrar el de 122 microsegundos para el aluminio. Entonces tenemos aluminio, el retardo en tiempo sería 0.26 y luego el retardo en plexiglas sería 0.26 y el retardo en el PLA más o menos son de 0.26. Entonces son bastante consistentes, quiere decir que el frente de onda realmente se propaga igual, no importando el material. Lo que cambia es la forma de la señal. Entonces, a partir de esto nos originamos varias preguntas de por qué la señal cambia, por qué se ve diferente para un material que para otro, cómo podríamos modelar esto, y este es un trabajo que tenemos pendiente, que está en progreso, vaya. Pero vuelvo a lo mismo, se cumple que más o menos es el mismo parámetro del frente de onda, ya sea para 122 y 40 milímetros de separación. Entonces, este es un experimento, esto es algo que hemos hecho ahí en el laboratorio. El siguiente sería medición angular, pero ahora de un frente de onda plano. Y en este caso nada más les voy a mostrar resultados de una placa de aluminio. Este resultado también es exclusivamente utilizando el sensor de PZT que hacemos ahí en laboratorio. Y esta es una muestra del artefacto que ideamos para poder hacer la medición angular. Bien, el arreglo experimental, ¿cómo es? Bueno, colimamos el láser, en este caso le vamos a mostrar resultados para un spot de 15, 10 y 5 milímetros. Esto en principio me genera un frente de onda plano. Ya ha sido medido, hago una medición transversal al eje y veo que la señal se mantenga constante, entonces esto ya está hecho, ¿no? Hago una medición a menos 45 grados y hasta 45 grados usando el mismo sensor, el de PZT. Nuevamente el medio de propagación es agua y en este caso la muestra solamente es aluminio. Bien, entonces lo único que voy a mostrar es la diferencia para el comportamiento de este sensor a distintos tamaños de spot. Bien, esta sería la señal capturada en 2D y en 3D respectivamente, izquierda y derecha. Entonces vemos que por ahí se ven unos artefactos en la señal 2D y estos artefactos son más visibles en la señal 3D. Después de la señal principal se ve el arco que hace la señal principal y después se ven estos artefactos que son mucho más visibles en la imagen 3D. ¿Vale? Bien, si yo hago a esto, le saco su transformada de Fourier y lo divido entre la señal central, que en este caso vamos a tomar el eje a 0 grados, la señal a 0 grados, pues podría obtener yo lo que le llaman su mapa de directividad. Y el de la izquierda me muestra el mapa de directividad para 15 milímetros de spot. Tenemos ahí un montón de ruido, tenemos muchas cosas. Y lo que hago en el lado derecho es mostrarles a ciertas frecuencias cómo es que se ven estas señales en un plot, ¿sí? Entonces hago un barrido de estas rebanadas para poder mostrarlas en un plot. Entonces vemos que la respuesta no es muy buena.
Esto es lo que se obtiene. Y pues no nos ayuda mucho, ¿sí? Estos resultados obviamente hay que replicarlos en otros sensores para tomarlos como referencia y poder hacer la comparación. ¿Sí? Es un trabajo pendiente ahí. Bien, les muestro lo mismo, pero para 10 milímetros. Tenemos un frente de onda que ya se ve un poquito más, más bonito. Se ve la señal, el frente se ve mejor con un poquito menos de artefactos después de la señal principal. Bien, su mapa de direccionalidad sería el de la parte izquierda. Nuevamente tenemos ahí algunas zonas donde pareciera que tenemos algo interesante, pero aún así no logramos ver. Ok, último experimento, lo hacemos esto mismo a 5 milímetros y vemos ya ahora sí una señal que ya no tiene tantos artefactos. Estos artefactos ya disminuyeron en amplitud. Tenemos la misma curvatura que se esperaría obtener debido a que es un frente de onda plano y lo estamos midiendo angularmente, ¿no? Entonces, al centro esperaríamos también tener la mayor amplitud, que es lo que se muestra aquí. Y bueno, su mapa ahora sí presenta una mejor respuesta, se ve un poquito mejor al centro. Aquí cabe aclarar que como la alineación no es perfecta, a 0 grados no está el máximo, sino que está ligeramente a 1 o 2 muestras de 0 grados, ¿no? Pero bueno, eso es ajustado y vemos cómo su respuesta a los distintos ángulos es visible en el plot o en la gráfica de la derecha. Entonces, con respecto a la medición de la direccionalidad. Bien, un tema más que quiero platicarles es señales secundarias en tiempos lejanos. Esto lo hicimos, lo logré visualizar usando nuestros sensores de PZT y como empezamos a especular sobre el porqué de estas señales, empezamos a utilizar otros sensores. Entonces, básicamente lo que hacemos es abrir el tiempo de nuestro osciloscopio de medición para poder visualizar estas señales que se encuentran a tiempos más lejanos de las señales principales. Entonces aquí les muestro una especie de caricatura de las señales que obtengo en el osciloscopio y cómo al mover el tiempo puedo ir formando una panorámica y estas señales las puedo juntar para después poder hacer un análisis de esto. Entonces, les explico a qué me refiero con señales secundarias. Bien, nuevamente mi arreglo experimental es una muestra, en este caso igual de aluminio, para distintas distancias de separación del sensor con respecto a la muestra. Aquí pongo 4 por decir algo, pero en realidad fueron más, nada más como forma esquemática. El eje de desplazamiento básicamente es el mismo eje de propagación del láser. Bien, ¿qué obtenemos aquí? Bueno, entonces lo que todos conocemos son las señales principales. Tenemos estos picos. Estos picos son muy bien equidistantes debido a la muestra, son reflexiones dentro de la muestra y podemos tener n cantidad de picos. Aquí estoy mostrando una pequeña ventana de 22, más o menos de 10 microsegundos y vemos alrededor de 7, 8 picos razonablemente bien. Ok, si yo abro la ventana del tiempo, yo empiezo a ver otras señales secundarias, ¿sí? Que yo le llamo señales secundarias, no sé si existen en la literatura o no. Entonces vemos múltiples grupos y puedo tener un grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5. En este caso logramos ver 5 fácilmente, hasta 6 o 7 por ahí, 2 piquitos que se ven al lado derecho, muy, muy pequeños. ¿Sí? Y a este conjunto de grupos, pues yo le llamé un supergrupo. Entonces, si yo abro todavía más la ventana del tiempo, yo puedo ver supergrupos. Cabe aclarar que cada colorcito que tiene esta gráfica es una medición en el osciloscopio. Entonces aquí, para obtener esta panorámica, se tuvieron que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mediciones a distintos espacios de tiempo. Entonces, tenemos picos, los picos forman grupos y los grupos forman supergrupos. Es así como lo nombré, es como se me ocurrió ponerles, ¿no? Quisimos entonces entender qué es lo que estaba pasando aquí.
Nuevamente, entonces tengo supergrupos, cada supergrupo tiene grupos y cada grupo pues tiene los picos o las señales que normalmente estamos midiendo. Cabe aclarar aquí que si yo me meto a cada uno de estos grupos, si yo visualizo el grupo 3, por ejemplo, voy a ver las mismas señales o los mismos picos a las mismas distancias que yo obtendría para el grupo 1, por ejemplo, o para el grupo 2. Entonces, esto lo que me da a entender es que realmente sí son reflexiones de mi muestra, reflexiones de la señal en la muestra. Y eso se mantiene para el supergrupo 2, supergrupo 3, cada uno de estos, ¿no? Aquí nada más muestro un esquema general. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Lo que empezamos a analizar es, bueno, si tengo yo señales que son repetidas debido al espesor de la muestra, pues puede ser que yo tenga señales repetidas debido a la separación entre la muestra y el sensor o debido a otras cosas. Entonces lo que empezamos a hacer fue jugar con la separación del sensor y la muestra. ¿Sí? Aquí muestro dos señales, una separación de 20 milímetros y la otra a 40 milímetros. Y vemos que al aumentar la separación entre placa y sensor, los grupos se separan. Entonces yo estoy mostrando aquí, por ejemplo, el grupo 2 está a 40 microsegundos y el grupo 3 está a 65 microsegundos. Mientras que a la derecha tenemos el grupo 2 a 80 microsegundos y a 135 microsegundos para el grupo 3. Entonces vemos un desplazamiento, se están alejando, ¿sí? Se separan. Entonces, bueno, pues si estoy separando el sensor y estoy separando el sensor de la muestra, pues los grupos se separan, pues oye, eso está congruente. Vamos a ver qué tanto se separan, ¿no? Pero nos dimos cuenta que los supergrupos, por otro lado, en lugar de alejarse también, los supergrupos se acercan. Entonces, por ejemplo, el supergrupo 2 está en este ejemplo a 350 microsegundos para el lado izquierdo, mientras que para el lado derecho está a más o menos a 300 microsegundos. Entonces hubo un desplazamiento hacia el origen de alrededor de 50 microsegundos. Repito, entonces al aumentar la separación entre placa y sensor, los supergrupos se acercan. Entonces dijimos, bueno, pues qué extraño está esto, que unos se alejan y otros se acercan. Hicimos estas mediciones para distintos puntos de separación, tratando de ver cómo se comportaba esto. Entonces, las separaciones vimos que tienen un comportamiento lineal. Entonces, a la izquierda tenemos el comportamiento entre grupos. Vemos que los grupos se van separando. En el eje X tenemos la separación placa-sensor y en la parte del eje Y tenemos el delta promedio, porque esto hicimos toda la medición de todos los picos para todas las imágenes, todas las panorámicas, y medimos los deltas que hay entre un grupo y otro. Entonces, entre un grupo y otro teníamos un promedio de 20 y tantos microsegundos, por ejemplo, para 20 milímetros. Y para 40 milímetros teníamos un poquito menos de 60 microsegundos de delta de separación, ¿sí? O de periodo. Y así nos fuimos construyendo esto para, que serían 3, 4, 5, 6, 7, para 8 distintas separaciones. Pero, por el otro lado, el lado derecho, vemos que la separación promedio entre los supergrupos se van juntando, entonces tenemos un comportamiento lineal, pero en este caso, en una pendiente negativa. Y esto sería para un comportamiento lineal, para un sensor Panametrics comercial que tiene un área de 5 milímetros más o menos. Todos estos experimentos que les mostré son para estos sensores. Perdón, todas estas señales que les mostré son para este sensor Panametrics comercial de un área efectiva de alrededor de 5 milímetros. Entonces agarramos este sensor, les había comentado anteriormente que lo hicimos también con el sensor de aguja y encontramos estas señales secundarias. Entonces hicimos 4 sensores. Hicimos otro con un Panametrics que tiene un área mayor de 10 milímetros y tiene un comportamiento similar. Tiene una separación entre grupos conforme alejamos, pero tiene los grupos se acercan conforme alejamos el sensor de la muestra. Se comportan igual. Bien, ¿cómo se comporta esto para nuestros sensores de aguja PZT? Bueno, tenemos que la separación entre grupos
sigue siendo igual, sigue siendo lineal, se siguen separando, pero la separación, perdón, los supergrupos se van acercando. Pero los grupos se mantienen prácticamente iguales. Entonces aquí logramos ver ahí que es una línea. El promedio en este caso está en 7.93 microsegundos. El delta promedio es de 0.02. Realmente es muy poquito entre cada uno de ellos. Es muy poquito. Bien, hicimos este otro experimento. Hicimos este mismo experimento para un sensor plano de PVDF. Entonces tenemos que para esta separación de supergrupos igual tiene un comportamiento lineal que es decreciente, que quiere decir que los supergrupos también se van juntando. Pero los grupos prácticamente se mantienen a la misma distancia porque su comportamiento es prácticamente plano. ¿Sí? Bien, entonces así muy rápidamente, eso es lo que quería mostrarles. Seguramente van a tener muchas dudas. Cabe aclarar que este es un trabajo en proceso. Esto es, digamos que son avances básicamente de cómo estamos haciendo la caracterización de estos sensores, ¿no? De nuestros sensores y de otros sensores para poderlos comparar. Entonces, no sé, estoy abierto a preguntas, Lenny. Muchas gracias, Orlando. Pues abrimos las preguntas. Levanten la manita virtual los que quieran preguntarle a Orlando. Santiago, adelante. Ah, no, pues es Rosalba, ¿verdad? Adelante, Rosalba, me confunde. No te vimos, creo que tienes la mano, digo, el micrófono cerrado. Tienes toda la razón. Sí, tengo muchas preguntas porque Sí, ya, me imagino. sí, en la primera etapa, ¿sí? Donde Ajá. utilizas el sensor de aguja, ¿sí? ¿Cómo armaste ese sensor y cómo está acoplado? Porque es para líquidos, ¿sí? Me entiendo que es bien delgadito, por eso le llamas aguja, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué le pusiste enfrente? ¿Se ve como que un polímero o algo así para el acoplamiento? ¿Qué le pusiste? Bueno, ahí lo podemos ver en la imagen de abajo, ya el sensor armado. Básicamente, para darle soporte para que la aguja, o lo que es la parte externa, no se mueva, ponemos ahí un epóxico, ¿no? Una resina epóxica. Pero es para que Entonces no se mueva, no es para acoplar. exactamente, no. Y lo que logras ver ahí en color cobrizo, básicamente es pintura conductora. Lo hago con pintura conductora de cobre en este caso. Esa imagen es para pintura conductora de cobre. Entonces hago la conexión, que en este caso es a tierra, desde la parte superior del sensor hasta la parte del chasis del SMA, ¿sí? Del conector SMA. Bueno, pero el PZT, el material, Ujú. ¿cómo está? O sea, ¿cómo le haces para que quede de 1 milímetro arriba? Ahora sí que ¿O es qué lo artesanal, es mecánico. enrollas? ¿O qué? Es ¿Cómo le mecánico. haces? Hago la solidificación del epóxico. Ya una vez que está pegado y seco, bien rígido, con un Dremel, un mototool, hago la forma, le doy la forma circular para dejarlo de ese tamaño. ¿Sí? O sea, si se O logra ver sea en la que parte de arriba. Ajá. sí es que, bueno, alcanza a ver una aguja, algo así, Ajá. pero como que de ahí ya no pasas, ¿no? Ahí se ve Este, una pequeña oblea, como circular, un pedacito de una de oblea circular. ajá, pero es sólida, ¿no? O sea, Es sólida, sí, el PZT es es sólida, sólido. ¿sí? Sí, Ya exactamente. tiene electrodos y lo Sí, único la que parte de estás arriba y de abajo. viendo es un electrodo arriba, ¿cómo lo sacaste? ¿Cómo sacaste el electrodo de arriba y cómo sacaste, o uno de los electrodos es cuando perforas con el Dremel y sacas al centro, ¿no? No, el centro ya viene soldado. Haz de cuenta que hago la conexión, puede ser con soldadura directamente de estaño, con la que se usa para electrónica, o Ajá. también he utilizado un epóxico conductor de plata.
Entonces le pongo ahí una gotita del epóxico conductor de plata sobre la oblea y hago la conexión con el cablecito que está ahí. En este caso muestro un alambre de cobre, pero también lo he hecho con plata, con un filamento, un alambre muy delgadito de plata para hacer la conexión en la parte de abajo, o por dentro, si lo quieres llamar ¿Qué así. espesor tiene tu PZT? Espesor, buena pregunta. Como estos nos los trajeron, nos los mandó el doctor Luis Polo. Nunca los medí, nada más los agarré y los usé. No, te mentiría, Bueno, pero lo comento porque les recuerdo que el espesor te da el ancho de banda de respuesta del sensor. O sea, hace que entre más delgado, y además es inverso, entre más delgado, sí. mayor es la frecuencia de resonancia y su ancho de banda, ¿no? Entonces, De hecho, eso fue lo que tú mencionaste, ¿no? para las mediciones que me estás poniendo, que están en megahertz, esto debe ser la pura cerámica con electrodos, me imagino que de plata, pero debe ser mucho menos de 1 milímetro de espesor. Sí, ¿O me sí, es equivoco? delgadito. No, sí, Muy sí, es menor a un delgadito milímetro. y además incluso quebradizo porque es una cerámica, Sí, exactamente, es un ¿sí? material quebradizo. Sí, sí, tienes toda la razón, exactamente. Entonces, a ese material cerámico lo cortaste y dejaste 1 milímetro de diámetro. Más o menos, sí, Esa es la idea, ¿no? Básica. sí, Y de con alguna el montotur. manera lo conectaste de un lado y del otro y lo encapsulaste en este conector que finalmente se puede conectar a un cable, ¿sí? Exactamente, así, Entonces, tal cual. bueno, el primer comentario es que la sensibilidad de los sensores piezoeléctricos son son más o menos proporcionales al área del sensor. O sea, tú pusiste un área súper chiquitita, la sensibilidad puede ser no tan buena y más a los rebotes. Entonces, esa sería mi primer conclusión de tus supergrupos lejanos, ¿sí? Que lo que pasa es que no los estás viendo, porque la sensibilidad ya del sensorcito es muy bajita. En cambio, el paramétrico y todo eso, que tienen áreas grandotas, son muy sensibles y alcanzan a ver muchos de los rebotes. No, pero ¿Sí? sí los veo. Sí, aquí, por ejemplo, en Sí los esta. alcanzas a ver, pero bien poquito, ¿no? Por eso la variación es 0.02 entre grupos, ¿no? De Sí, aquí a lo microsegundos. mejor no me di a entender. Este patrón de señales, voy a A agarrar ver, este. es que hay que distinguir varias cosas, ¿no? Una Sí, ya cosa sé. son los rebotes y otra Ah, cosa es que dependiendo del material que estés midiendo, recuerda que es la forma, el tamaño, el material mismo que vas a tener sus modos normales de vibración específicos. El primer pico, el primer grupo que tú estás viendo, en realidad, si ves esas frecuencias, podríamos calcular para el tamaño que tiene la muestra, ¿sí? Excitando con un pulso de 5 nanosegundos que atraviesa agua, o sea, en infrarrojo, o con qué longitud de onda. es verde, es Verde. 532 nanómetros. Tenemos experiencia y sí pasa más o menos bien, ¿no? Pero vas a excitar sus modos normales de vibración. E insisto, viendo el tamaño y la forma del material, el tamaño y el material mismo, podríamos calcular cuál es su frecuencias de resonancia, sus modos normales de vibración, que por eso ves en el primer pico todo así periódico, ¿sí? Su primer modo, segundo modo, tercer modo, cuarto modo, ¿sí? Okay. Que por ahí se puede encimar la onda longitudinal con la onda transversal y luego ondas de superficie, es probable si se pasa demasiado tiempo, ¿sí? Pues o sea, todos los rebotes, hay un montón de rebotes en tu sensor, en el dispositivo completo del sensor, en la placa, entre caras de placas y en las paredes de la pecera, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces, hay tantos rebotes que
que ahora sí, a la velocidad del sonido, de la onda en el agua, generada incluso por la placa de lo que sea, ¿sí? Pues podríamos calcular cuánto tiempo va a llegar al otro lado de la pecera y en cuánto tiempo se va a regresar. Y a lo mejor encontrar cuál de los rebotes corresponden a ese o algún otro rebote intermedio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí, son o sea, mediciones que hemos estado haciendo. y Eso que estás tú dices. revolviendo un montón de parámetros, ¿sí? Y si a eso le sumas que estás haciéndolo con diferentes materiales, al cambiar de material, la señal fotoacústica va a ser diferente entre material y material, ¿sí? Y en cada uno de ellos, podrías analizar en la transformada de Fourier cuáles son sus modos normales de vibración de cada material, que no importa la forma, tamaño, la señal generada te los va a dar, ¿sí? O sea, aquí lo que yo quiero comentarte es que yo pienso, no lo sé porque no conozco los tiempos de todos los arribos que pueden haber, todos los rebotes que pueden haber, pero yo pensaría que el primer bloque, el primer grupo, es la señal del puro sensor, que, ojo, podrías tener dos ondas ahí, la directa, la longitudinal, pero la transversal llega rápido, como estás excitando sobre un sólido. A lo mejor aquí en este mismo dibujo podría ser que el pico principal, el más alto, sea la onda longitudinal y el pico chiquito que le sigue podría ser la onda transversal. Sí. ¿Sí? Y eso a su vez, pues se repite porque pues el material mismo tiene sus modos normales de vibración. ¿Sí? Sí, y los grupos estoy de acuerdo. podrían estar asociados a rebotes. ¿Sí? Sí. ¿Sí me explico? No, yo te entiendo perfectamente y todo lo que me has dicho, créeme que lo hemos discutido los colegas de acá de León. Como les menciono, este es un trabajo que está en proceso. Ya hemos descartado algunas cosas, como los rebotes en la pecera, como pero esos van a ser los más lejanos. Van a ser de hecho, no los logramos ver. Porque sí, aquí, exacto. exactamente, o sea, aquí estamos midiendo, por ejemplo, hasta 800 microsegundos, ¿no? O sea, Ajá, a lo mejor haciendo las cuentas, ¿no? Por ejemplo, pero no nos dieron. A la velocidad de sonido en el material, en el aluminio, por ejemplo, ya no digamos en tantos materiales que hiciste, en el aluminio. Ahí en sí este caso, para los señales secundarias, perdón, nada más aclaro, en este caso, para las señales secundarias, solamente y exclusivamente utilicé aluminio. Ajá. Aquí, solamente aluminio además y sería 4 la sensores. sería la recomendación, no te metas con más materiales. Y además aluminio, porque además está súper conocido, el aluminio en general es muy puro, ¿sí? No hay tanto aluminio, bueno, salvo lo que se oxida la superficie, ¿no? No está contaminado. Entonces, sí puedes confiar en la velocidad de sonido del material y en su distancia y ver en qué tiempo rebotaría la señal. Sí, tal cual. Eso sí lo calculaste. Así como para evaluar, por ejemplo, los grupos primarios, no los supergrupos. No me dan las cuentas, no dan las cuentas. Bueno, no te van a dar tan fácil porque está a través de un líquido en donde la velocidad en el líquido va a ir a otra velocidad, a 1400, 1500 en el líquido, ¿sí? Y luego, después, cuando ya te vas a medir a 160 o 100 milímetros, después bueno, a los 20 milímetros de la placa, es obvio que la onda, el frente de onda, ¿sí? Está muy cercano a la placa y por lo tanto va a estar muy influenciado por el campo cercano. ¿Sí? Pero ya cuando te alejas un poco más, pues la onda a fuerza es que se te va a aplanar, te estás yendo a campo lejano. Sí, y estas mediciones solamente son sobre el eje de propagación, ¿no? O sea, no estoy midiendo ni angularmente ni transversalmente como los otros dos experimentos que hemos tenido. Exacto. Sí, entonces, aquí nada más es sobre el eje. Y entonces mi pregunta es, ¿qué ventaja tienes hacerlo
en un puntito así de 1 milímetro, bueno, un diámetro pequeñito, y en 5 milímetros, por ejemplo, del medidor de los comerciales. A lo mejor no me di a entender. Esto lo hice para 4 experimentos, o sea, perdón, para 4 sensores. Un sensor Sí, es de sí. 5 milímetros de área efectiva, que serían estos resultados que estoy mostrando aquí. Luego, este es para un sensor de 10 milímetros más o menos de área efectiva. Este es para el sensor de aguja de PZT que fabricamos ahí en el laboratorio. Y este es un sensor plano, una comercial de PVDF, pero que es una oblea como de 1 centímetro, no, como de 2 por 3 centímetros más o menos, pero es una oblea que está ahí. La ponemos en un soporte Es lo con que la te iba a parte de atrás en preguntar, agua. cómo la acoplas? Digamos, imagínate que tienes como un tamborcito, entonces lo pego en los extremos y como genero una cavidad hueca de aire, y ahí es donde hago la medición. ¿En la De cavidad? hecho, O sea, en no, o realidad sea, nada más. mides el aire, no mides directamente el No, PVDF. sí mido sobre el PVDF. Entonces llega al PVDF, los extremos del PVDF Tiene electrodos y los sacas. están pegados. Sí, ya están. Ah, Es un sensor comercial plano de PVDF. O sea, no hay más que. O sea, ujú. ahí sí yo no le hago nada. Ya está plano, nada más pego las orillas para que estén bien sujetas. Y el soporte básicamente, el soporte posterior es aire, porque está Ajá. en una impresión. De hecho, le llamamos, en el laboratorio, yo le llamo a esto sensor de tambor de PVDF. Ajá, pero ¿te das cuenta que le estás metiendo las resonancias del tambor? Eh, sí, pero si no, no podría sujetarlo de otra manera, ¿no? De acuerdo, pero ¿qué debes saber? ¿Qué Sí, te yo estás sé, es metiendo? Sé multiparamétrico las esto y frecuencias exactamente, ¿no? del tamborcito, ¿no? Exactamente. Sí, a mí lo Sí. que me llamó la atención es que yo logré ver estas señales Y que se recorren, sí, sí. y A se mí también recorren me llaman la y, atención. y no tengo una respuesta. O sea, yo me fui más allá y vi, y lo que me ayudó a identificarlas, que sí eran realmente señales y no era ruido, porque parecería que puede ser ruido, este, es que la delta entre los picos es la misma o la que corresponde con la muestra. Entonces, en este caso es más o menos de 1 microsegundo el delta porque es una muestra de 3.4 milímetros de aluminio. Entonces, yo lo vi, pero cuando lo vi a un tiempo muy lejano del cero, no, nada que ver con la distancia que yo tenía del sensor a la muestra. Entonces, oye, dije, ¿qué onda? ¿Esto qué estoy viendo, no? Entonces ya empecé a hacer ahí algunas mediciones, agarré otros sensores, empecé a ver estos comportamientos y debido a eso hicimos varias separaciones para poder encontrar o a quién echarle la culpa, ¿no? Ah, no, pues es que es tu sensor. No, pues es que es la separación. No, pues es que, y ahí en ese camino vamos. De hecho, ya he sacado transformadas de Fourier también de estas señales para ver cómo se comportan de la panorámica y tratar de ver ahí frecuencias características, pero todavía no tengo nada concluido, pues. Pues mi sugerencia es de que te limites a una de dos, a los puros sensores, a un solo Ujú. material, y no que mezcles varios materiales, varios sensores, y luego nada más para comparar que tu micrófono de punta, qué tan mejor o peor está con respecto a los otros, ¿sí? Ya. Ujú. Además, todavía ya del experimento, yo entiendo que el sensor lo metes dentro del líquido, ¿no? Sí, todo esto está Y sumergido en luego agua. lo mueves con algún carrito o algo para dar esas distancias, Ajá. Sí, hago un ¿sí? desplazamiento manual. Por Es, eso ahí está aproximadamente, ¿no? ajá. Este, Pero pero en realidad lo montas sobre algo, ¿sí? Y luego sí, ese sí, algo lo mueves a esas distancias y mides a tal o cual distancia, sí, ¿sí? exactamente. Y tomando en cuenta de que nada más estás midiendo un pedacito del frente de onda, porque Ujú. efectivamente eso te va a dar ondas esféricas completas, aunque este, Sí, no me el pidas que lo patrón haga de transversal el patrón de y radial. radiación de ese material a campo cercano podría ser diferente que la onda plana, ¿no?
Pero como tú te quedas con un pedacito nada más del frente plano, sí puedes considerar que estás hablando de la onda plana, Sí, ¿sí? exactamente. Esa sería, digamos, la premisa teórica a la hora de considerar tu experimento. Y como nada Sí. más te quedas en el mero centro, pues es como Ajá. con la luz, ¿no? Que ahí está, tenemos la luz esparciéndose, lo que sea, pero nosotros con un diafragma nada más tomamos el puro centro y aunque ese centro también se va a ir abriendo, de todos modos Sí, podemos claro. considerar la onda plana en esa región, ¿sí? Sí, 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 Entonces, exactamente. realmente no me extraña en tus mediciones bidimensionales el hecho de que pues se vea el frente plano más grande, pues estás más lejos, ¿sí? Exactamente. Sí, se Sí, cumple. o O sea, sea, eso ahí hasta sí, ahí no hay ningún misterio, sí, ¿no? no, no. O sea, ¿Sí? hasta aquí, en este caso, no hay misterio, ¿no? O sea, se Esa no hay comprueba. misterio. Sí. Cercano va a ser más curvito y Ajá. lejano, pues entre más campo lejano sea, más plano va a ser, Sí, ¿sí? Sí, exactamente. entonces Aquí lo que nos ahí, interesa es el tipo de la señal. Es que estos experimentos los hice para ver cómo cambia la señal, porque la pues forma de la señal. es que si cambias de material va a cambiar la señal, ¿sí? La forma de Exactamente. la señal. Ahora, ¿cómo va a cambiar cerca del centro, arriba o abajo del centro, a 5 milímetros? Pues eso sí es interesante, ¿no? Ajá. ¿Sí? Que es lo que Eh, tenemos aquí en esta y diapositiva. eso me lleva a preguntarte, entonces, cuando te mueves en el eje vertical, digo, Déjame, porque eso voy nos afecta a todos, Marco, mis alumnos, todos estamos viendo ahí. las mediciones A ver, déjame, voy al experimento. Ahí está. en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Entonces, Ajá. cuando tú te mueves en la dirección Y de -5 a 5 milímetros, también utilizas que un carrito para desplazarlo Ahí un, hacia arriba, hacia utilizo abajo. una montura traslacional. De hecho, está en pulgadas. Por eso están en los valores son 5.08 milímetros. 5.08, ajá, Porque el 2 paso pulgadas completo y es 2 pulgadas. exactamente más o menos. Ajá. Sí, por eso es Bueno, que está así. ajá. Ese Entonces, sí es más preciso. en realidad estás viendo del frente de onda 2 pulgadas. No es tan chiquito. O sea, no va a ser tan plano, por eso se te curva al principio. En realidad deberías ver muy plano casi todo el tiempo. Sí, o Sí. sea, por eso la medición ya cuantitativa, ¿no? Es ¿no? Por ejemplo. Ajá, sí. O sea, tengo ahí una diferencia de 1.1 milímetro más o menos entre entre el centro y la parte más lejana de las orillas, ¿no? Ese es el Ajá. retardo que hay. O bueno, ya traducido en distancia es de 1.1 milímetros más o menos. Este, Mientras que para el otro es de 0.4 más o menos, mientras para 122. no, pues sí. O sea, en realidad yo veo un montón de detalles que yo siento que meten mucho ruido a la medición y para controlarlos, pues me cuesta mucho trabajo hacerlo. Por ejemplo, yo mido velocidad de sonido, ¿sí? Ujú. Y lo hago con el método de 2 micrófonos y Ok, en sólido, ¿sí? Por ok. ejemplo, la placa de aluminio, ¿sí? Pones 2 micrófonos y Ajá. pegas en los 2 micrófonos la placa, ¿sí? Y Ujú, le das perpendicular, ¿sí? A ujú, la placa. Y ujú, entonces la onda se genera al principio de la placa, pero no me importa sino la señal que llega al primer micrófono. Y ujú. como yo fijo la distancia entre el micrófono 1 y el micrófono 2, la distancia queda fija para sacar velocidad de sonido, ¿sí? Ajá, sí, Y ok. entonces cuando llega la onda al segundo micrófono, aunque sí tengo que calibrar, pues tienes el tiempo de retraso entre uno y otro y Ujú, sacas todavía haces procesamiento, ¿no? Pero sacas la velocidad de sonido del material de contacto todo, ¿sí? ujú, Y donde nada más el único parámetro involucrado que hay que cuidar es la distancia entre los 2 micrófonos o la ujú. distancia entre Los dos sensores. para un material, y es un material homogéneo, un material isotrópico y etcétera, Sí, ¿no? O sea, bien bonito, súper ¿no? Ya bien. bien bonito, ¿eh? Y sí, Sí. en ese caso, pues saco mediciones con error de más o menos 0.1%, cosas así. Pero en cambio, en tu experimento es muy complicado porque tienes Sí, muchos medios intermedios, muchos medios. El tengo agua, muchas variables. Ujú. tienes tantas variables que es
muy complicado descartar todas las variables y cómo están influyendo. Si a eso le sumas N micrófonos y N materiales, imagínate a dónde crece el número de variables que tienes que revisar para sacar una conclusión específica para un caso particular. Entonces, tal cual. Mi primera recomendación, quédate con un solo material. Si vas a comparar micrófonos, pues mejor un solo material en una sola condición y con diferentes micrófonos y ultra conocido. Y ya sabes los tiempos de arribo o tiempos de viaje de la energía en el agua, en el material, y ya podrías empezar a calcular los tiempos entre rebotes, entre caras de la placa, entre cada uno de ellos e ir descartando tantos parámetros que tienes. Y Claro. además luego el frente de onda para tal distancia, eso es un escaneo espacial del frente de onda, ¿sí? Sí, este que muestro aquí ahorita sí. Es un escaneo espacial del frente de onda. Entonces, además tienes que hacer un barrido en X y un barrido en Y para sacar una sola medición. Entonces, a lo mejor, si no te cuesta tanto trabajo armarlos de punta, mejor armar 3, 4 juntos de punta y ya en una sola medición medir 2, 3, 4 puntos. ¿Sí me explicó? Ajá. Sí, hacer un barrido, tener así. Aquí, aquí, por lo menos ejemplo, el espacial en el eje Y, que fuera en una sola medición y no que muevas, reacomodes, se movió tantito, ya no quedó exactamente donde mismo, ya no se movió medio milímetro para arriba, para abajo. A estos tamaños, tiempos de microsegundos son muchos metros por segundo de variación. Claro, sí, ¿no? Sí. Tú sí me entiendes. Sí. Sí. Sí, exactamente. Sí, hay muchas variables y de hecho, a veces lo que intentamos, por ejemplo, al variar nada más la distancia Y para este experimento, pues lo que buscamos es, nada más nos fijamos en el frente de onda, ¿no? ¿Qué tan plano es para esas distancias? Y se acabó. Y bajo las mismas condiciones, ¿no? O sea, la misma pecera, la misma muestra, el mismo sensor, solo cambié la separación. Pero ejemplo, pues a lo mejor entre sensores, además de que cada uno tenga su respuesta en frecuencia bien caracterizada, ¿no? Cada uno de ellos, en dónde responden bien y dónde ya no responden. Sí, porque por ejemplo los parametrics creo que sí tienen su respuesta, su ancho de banda muy en un ancho de banda pero corto y ya no responden más arriba. Y en cambio tu micrófono o alguno de los otros pudieran responder en un ancho de banda similar pero también más arriba o más abajo. Sí. Depende de cada sensor. Sí, exactamente. Sí. Entonces, sí, hay mucho que, y trabajo con lo que tenemos, ¿no? A final de cuentas. Entonces, claro, tenemos claro que pues sí. ese uso, ¿no? Pues no tampoco. ¿no? Sí. Sí, por Ahora, eso te pues, pedía, por ejemplo, el material para hacer alguna pruebita de estas, ¿no? Sobre todo por ejemplo, de las señales secundarias, ¿no? No, bueno, te voy a decir que los materiales nosotros los tenemos de tales tamaños porque los Ajá. empastilladores que utilizamos para hacerlos pues son de esos tamaños. Está bien, no hay Pero problema. la verdad es que hemos hecho de 2 pulgadas, sensores de 2 pulgadas, que es un De lío área de porque 2. se nos rompe, sí, de área, porque se Ajá. nos rompe, y Así es tan mucho. delgados como medio milímetro. O sea, subimos la frecuencia un poquito más arriba, ¿sí? Pero no hemos jugado tanto con eso porque pues los que tenemos nos sirven bien. Pero vaya, si ya te metes en el campo de cómo voy a hacer el sensor, a qué rango de frecuencias va a responder, con qué sensibilidad me va a responder, pues hay que jugarle con todos esos parámetros, ¿sí? Por decirte algo, las cerámicas, por ejemplo, la que te envié, si la pudiéramos lijar y acortarla, hacerla más chiquita, podríamos ir tendiendo a hacerla de aguja, ¿sí? ¿Sí? O lijarla y hacerla muy delgadita y subirle un poquito la frecuencia, por lo que te digo de que el espesor determina las frecuencias de resonancia y el diámetro determina la sensibilidad.
¿sí? Sí. Entonces, o sea, Sí, de hecho, hay por mucho eso, para hacer y para jugar. por eso justamente este experimento de las señales secundarias, dije, bueno, vamos a usar un sensor comercial, porque yo lo vi por primera vez con mis sensores de aguja. Ujú. Yo dije, bueno, pues que yo los hice. No tengo aquí prácticamente es fierro ahí al aire, ¿no? O sea, los otros pues Sí, tienen sí, toda pero una... fíjate, si tú caracterizas tu sensor y me dices el ancho de banda, ¿sí? Ujú, Yo podría de esta señal abrirla y ver las frecuencias de resonancia que hay y decirte, son las del sensor y ajá, sus modos normales de vibración, que normalmente sí son así bien regularcitas, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, modos normales de un sistema regular, ¿sí? ujú, Y podrías descartar y decir, sí, el primer pico nada más es la respuesta del sensor e incluso de distinguir de la onda longitudinal y de la onda transversal, por decir algo. Y entonces ya no preocuparse si el grupo 2 es el rebote ¿en dónde? En las caras de la placa de aluminio, en las caras del mismo sensor o en ujú. las caras de la pecera, no sé, o sea, Sí, sí, empezarle a sí. buscar por ahí, Ujú. ¿sí? De hecho, estamos Y, y en esa entonces, etapa. y entonces pues ya vas descartando, Exacto. ¿sí? Ujú. Y bueno, pues creo que hay todavía mucho por discutir, pero mejor alguien más que Sí, comente. ok. Arge, creo que Arge está levantando la mano. Ah, es que yo no veo No te el... oyes, Lenin, pero, ¿eh? No se te oye, Lenin, pero bueno, sí estaba levantando la mano. Entonces, Ya que cambié de dispositivo, no, sí. Ya estás, ya te Tenemos oyes. dos preguntas. Teníamos la tuya, Argelia, y teníamos Arturo. Entonces, adelante, Argelia. gracias. Hola Orlando. Hola. Híjole, pues es que Rosalba ya nos ganó varias preguntas, oye, qué mal. Sí, no, pero mira, la verdad, déjame decirte, Orlando, que Ujú. en el grupo aquí de investigación del Hospital General estamos muy interesados en hacer sensores de aguja. Ahorita te voy a decir cuál es cuál es nuestro interés. Pero bueno, a mí voy a ser quizá un poco redundante porque pues muchas cosas ya las abarcó Rosalba, ¿no? Entonces, Sí, realmente sí claro. me hubiera gustado saber las características de tu sensor de punta. Creo que sí es fundamental presentarlo antes que cualquier resultado, porque en función de eso, pues puedes entender un poco cómo es la respuesta cuando ya interactúa con un material, ¿no? Sin Sí. embargo, sí veo que tiene muy buena respuesta, o sea, estás presentando señales desde 60 a 150 milivolts y eso está espectacular. Em, Fíjate que nosotros hemos estado haciendo varias cosas muy similares Ujú. con la separación, tanto con el sensor como con la muestra. Y lo cierto es que creo que hay dos cosas que por lo menos a mí me generó confusión la presentación que hiciste y esto tiene que ver con dos cosas. Una es la distancia que hay de la muestra al sensor y otra cosa que es el espesor de la muestra. Entonces, pues yo ya vi que tienes muestras relativamente delgadas, ¿no? Unos cuantos milímetros. Los experimentos que hemos hecho en el laboratorio, bueno, que han hecho los chicos en el laboratorio, que han sido cilindros con espesores distintos, se han dado cuenta que justamente estos, digamos, rebotes o señales secundarias, como tú las mencionas, están relacionadas con el espesor de la muestra. Entonces, es una combinación entre la distancia del sensor y el espesor de la muestra, lo que hace que se vean algunos rebotes y algunas separaciones entre estas señales secundarias. Ahora, Ujú. identificar cuál es, ahí es el punto, no es el punto Ujú. central.
Y en Sí. ese sentido, sí convendría tener una muestra muy caracterizada, es decir, con una velocidad de sonido clara para entender, por ejemplo, y obviamente las dimensiones de un objeto. Ahí sí yo sugeriría primero, por ejemplo, empezar con una distancia fija de separación del sensor y la muestra e ir variando el espesor de la muestra. Ujú. ¿Por qué? Porque eso te indicaría dónde están esos rebotes y cómo relacionas esos rebotes con el espesor. Ya una vez identificando eso, entonces ahora sí ya nos vamos a la separación del sensor hacia la muestra, pero con un espesor constante. Ahora, creo que sí, o sea, me parece muy interesante lo que has hecho. Más bien habría que darle como una dirección para entender todo el proceso de identificación de estas señales secundarias, ¿no? Creo que es como mi sugerencia. Ujú. Y otra cosa interesante, resulta que estas señales se presentan solamente, o por lo menos nosotros lo hemos identificado, solamente en materiales isotrópicos. Es decir, cuando ya estamos hablando de materiales, por ejemplo, nosotros que trabajamos en muestras biológicas, se vuelve bien complicado porque ya no se vuelve así como bonito este patrón de repetibilidad de señales, O sea, porque esto es de aquí. justamente, exactamente, porque ya Ujú. está en un material totalmente anisotrópico. Entonces, estas señales también nos indicarían las características de la muestra de estudio, ¿no? Que esto está padrísimo. Exactamente. Exactamente. Ahora, eh, tengo una duda. Pudiste, o sea, manejaste 532 nanómetros, pero ¿lo has hecho en 1064 nanómetros? No, no tenemos, bueno, no está montado el experimento láser, el otro creo que sí tiene, pero no todos los experimentos que hago ahorita fotoacústicos son con 532. Ok, bueno, sí estaría bien, digo, si hay posibilidad, a veces pues sí, ¿no? Y te lo decimos nosotros que trabajamos con lo Con que lo que hay. tenemos, así, y nos ingeniamos, etcétera. Mm. Entonces, pues sí entiendo que a veces las limitantes son, pues, instrumentales, ¿no? Exacto. Ahora, tengo otra duda, mira, mm, realmente, bueno, lo que hemos estado nosotros trabajando es cómo el espesor del sensor, pues, varía mucho en términos del tipo de señal que se obtiene. Ujú. Eh, Marco, Rubén, Oscar, etcétera, han estado trabajando. Bueno, ellos empezaron a hacer, de hecho, hasta llamamos Operación Lombriz, que fue agarrar un PBDF e irlo cortando. También nos lo sugirió Luis Polo y Gerardo, ¿no? Entonces lo fuimos cortando, y sorprendentemente la señal aumentaba brutalmente, ¿no? Ujú. Entonces, pues maravilloso. O sea, ya no hay esa dispersión de calor en el sensor, Ujú. que es como parte sustancial de por qué va mejorando esta señal. Ujú. Bueno, por una colaboración que tenemos ahí con otro doctor, conseguimos un sensor muy chiquitito de inmersión. Es el sensor más pequeñito que tenemos, que es como de diámetro de 2 milímetros o menos. Es una cosa así bestial. Y Ujú. ahí pues tenemos que cambiar la instrumentación, y a esa va mi pregunta, porque pues la señal se vuelve, o sea, a como veníamos trabajando, que íbamos reduciendo el tamaño del sensor y mejorábamos la señal, pues con este sensor, y además es comercial, que es de inmersión, pues ya nuestra señal es bien pequeña. Entonces, ahí el problema, que esa es mi hipótesis, tiene que ver con cómo yo estoy metiendo la luz al transductor, o sea, cómo está detectando esa luz. Entonces, ya que tu sensor es de punta, ¿cómo Ujú. haces para, o sea, la luz la enfocas a tu transductor? Ahí, Aquí. ajá, En este caso, la luz ahí, aquí no, para estos experimentos que son de las señales secundarias, y es el ajá, spot directamente del láser. Entonces, el spot del láser más o menos son como 5 milímetros. Nada más, llega directo el spot, ¿no? O sea, claro, no le hago nada ahí. O sea, 5 claro. milímetros de área, ¿no? Sí, que es como lo que suele salir el spot generalmente de los láseres, ¿no? Bueno, en general. Ujú. En general. Pero entonces, ahí también creo que, pues,
realmente te convendría un sensor no de punta, no tiene sentido, porque, o sea, ¿quieres tener una buena señal? Pues ahí puedes utilizar sensores más grandes, ahí no tienes ningún problema con eso. El sensor de punta realmente nos ayudaría, y aquí ya me apunto, ¿no, Orlando? Porque digo, no, pues Sí, te adelante. probamos tus sensores y con muestras biológicas, porque, por ejemplo, Rubén, que es un alumno que está de maestría y está conectado, queremos medir células en pozos de cultivo celular, y entonces de hecho, estamos utilizando los famosos, estos sensores redondos que se le llaman buzzer, que son así bien 5 pesos o no sé, están bien baratos, pero resulta que tenemos una señal bonita, pero realmente lo que queremos es, o sea, para eso un transductor de punta ayuda mucho, pues para cuestiones de Acercarlo. microscopía fotoacústica, ¿no? Ajá. Entonces, todo esto para decirte que creo que está muy interesante, pero más bien creo que hay que identificar bien hacia dónde se puede trasladar para mejorar, para optimizar las señales y las muestras. Y en ese sentido, creo que pues si se pudiera ahí contactar a alguno de los alumnos que están trabajando, también hay otra estudiante de instrumentación que se llama Valentina, que también está conectada, para ver si es posible tener, porque queremos probar varios transductores y a ver cuál es el más conveniente a nivel celular, ¿no? Ya. Entonces, realmente si pudieras ahí asesorarnos, y pues obviamente la colaboración, porque creo que sí es para nosotros muy importante, porque sí nos damos cuenta que ahí tenemos una limitación instrumental con los sensores, ¿no? Entonces, pues esas son mis recomendaciones. Gracias. Si te viene bien, ahí nos contactamos, te contacto también con Sí, los claro que alumnos. sí. Y pues podríamos también nosotros probarlo, ¿no? En otro tipo de muestras que yo creo que se vuelve mucho más sensible y digamos más adecuado un sensor de punta, ¿no? Esos son Sí, mis claro. comentarios y Sí. pues muchas gracias, Orlando. No, de qué, agradezco tus comentarios. La verdad es que sí, hay muchas de las cosas que mencionas ya las hemos pensado y obviamente hacer estos experimentos son entretenidos. Y bueno, no mostré todos, sí hay más allá, otras pruebas. Y digamos que mostré lo más significativo en estos 3 tipos de experimentos, pero hay más cosas. Lo que pasa es que algunos experimentos se hicieron con una pregunta y esa pregunta generaron estas señales al observarlas abrieron más preguntas y por eso es que a lo mejor pareciera que estamos atacando muchos frentes, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? O sea, también es trabajo en proceso, no es un trabajo concluido y bueno, se aceptan todas las sugerencias, ¿no? Claro, pues sí, así andamos. Muchas gracias, ¿eh? No, de qué, al contrario. Hasta luego. Gracias, Argelia. Tenemos ahorita a Arturo. Adelante, Arturo. Me dicen si me escuchan, por favor. Sí, sí te escuchamos. Muchas gracias. Pues nada, solamente un par de comentarios también. No sé si está considerando controlar la temperatura del medio, que en este caso el que está utilizando es agua, porque varía mucho ahora, últimamente estuve midiendo la variación de temperatura, perdón, la variación de la temperatura en el agua. Mi proyecto es medir la salinidad en el agua de mar, entonces tengo muestras de agua, agua destilada con diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Y en estas últimas mediciones que he estado haciendo, al variar la temperatura, la señal va a amplitud conforme va aumentando la temperatura. Ya. Entonces, ese es un tema. El otro es, al igual que como lo había comentado con Marco, también utilizar agua destilada también es importante. No sé si lo has considerado, Orlando, porque si el agua que utilizas como medio tuviera algún contaminante o algo que absorba, pues te va a meter también un poco de ruido. Pues básicamente Sí. esos dos comentarios. Muchas gracias. Ya. No, gracias, al contrario. No he llegado a ese punto de precisión o donde esa variable la tenga que
tomar en cuenta, por así decirlo. La temperatura básicamente es temperatura de laboratorio, está controlada y se mantiene ahí el agua. Entonces, en principio, no debería haber mucha fluctuación entre la temperatura para todos estos experimentos, porque siempre ponemos el aire acondicionado a una temperatura y ahí se mantiene. Entonces, yo esperaría que la variación en la temperatura del agua no sea significativa. Entonces, ese sería con respecto al primero. Y usar agua destilada, no lo he considerado, no lo hemos platicado. La verdad es que usamos agua del grifo, como sale, rellenamos, se mantiene ahí, ya cuando está muy turbia o algo así, eventualmente la sustituimos, ¿no? No tanto. Pero no he llegado a ese punto de culpar al agua por algunas señales extrañas o variaciones, ¿no? La verdad es que mis señales son muy consistentes cada vez que repito el experimento, aunque cambie el agua o aunque, básicamente el agua, ¿no? Porque la temperatura, te digo, básicamente es la misma en el laboratorio siempre. Entonces, la temperatura ambiente ahí está controlada. Entonces, bueno, ese sería mi comentario al respecto. Sí. Ok, gracias. Sí, Gracias, Arturo. Gerardo ya levantó la mano, pero no sé si quiera decir algo todavía. Sí, nada más comentar que Orlando ha hecho excelentes experimentos. Considero que la resolución que está logrando en sus experimentos es impresionante. No se compara con los artículos publicados, con algunos experimentos que está por ahí. Ha logrado ver estas señales múltiples. Tenemos algunas hipótesis para poder contestarla. Para contestarlas, respecto al agua destilada, comento que cuando Enrique hizo su tesis de maestría, calculó el efecto que podría tener la concentración de algún contaminante. Teóricamente lo calculó y demostró que prácticamente variaciones, lo hizo con nanopartículas, ni siquiera fue con contaminante, con nanopartículas. El efecto que puede tener la concentración de nanopartículas en la velocidad del sonido es prácticamente imperceptible, ¿no? Posiblemente óptico, ahí sí, una baja concentración de un material que absorbe fuertemente, sí. Pero estamos trabajando con longitudes de onda que y donde el coeficiente de absorción no se ve, ¿no? Necesitaríamos concentraciones, porque hay experimentos, lo hicimos con Luis Polo, agua con sal, hay experimentos con agua con sal, se necesitan concentraciones muy grandes, ¿sí? Muy grandes, ¿no? No sé si la sal puede absorber en el visible, creo que no, pero al final del día, la velocidad del sonido, que sería el parámetro que estamos utilizando para que la onda alcance al sensor, casi no cambia, ¿no? Por las concentraciones que tenemos. Y se mantiene constante, ¿sí? Se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. Entonces, nada más reconocer el trabajo que está haciendo Orlando. Esto de los grupos, supergrupos, fue algo que él encontró, tratando de investigar si tenían ruido los sensores. El hecho es que realmente surge como una pregunta a ver qué tan onda plana es la onda plana que medimos, que decimos que medimos, ¿no? Pero qué tan esférica es la onda esférica que decimos que medimos. Por eso empieza a hacer experimentos. Tenemos un modelo junto con Arturo González que predice que cambia la forma si es plano o es esférico. Lo observa Orlando y surgen todas estas, hace años le comentaba a Orlando, Moshinsky dio una plática sobre sus teorías que trabajaba y encontró una serie de operadores que nomás metían un dato y empezaban a surgir un resto de operadores, ¿no? Le llamó el cucarachero en la plática. Así le llamo a los experimentos de Orlando porque buscando una sola cosa empieza a encontrar una gran cantidad de preguntas que están surgiendo. Entonces, nada más es eso, reconocer el trabajo que hace Orlando, el trabajo que está haciendo en equipo junto con Lenny, Orlando, Melissa, que también está aquí.
en el laboratorio, José Mario, no sé si esté, que están haciendo un buen equipo. Y dos, comentar que todas las preguntas que han hecho, prácticamente las tratamos de contestar. Sabemos que es multiparamétrico el problema. Y tenemos hipótesis para contestar estos grupos y supergrupos, ¿no? Gracias, nada más era eso. Gracias, Gerardo. Hay dos preguntas más y yo con eso cerramos. Primero Rosa y luego Geminiano. Adelante, Rosa. Hola, Orlando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quisiera empezar, por ejemplo, siempre a veces les pregunto a los que están interesados en los sensores de punta, ¿por qué un sensor de punta? ¿Por qué el interés en un sensor de punta? Ya. Todo esto surge de poder hacer mediciones en sistemas microfluídicos. La intención del proyecto y de estas cosas es poder embeber estos sensores, embeberlos en un sistema microfluídico, en un chip, y poder hacer el sensado. Entonces, definitivamente los sensores de área grande no nos sirven. Y esa es la respuesta rápida del por qué los sensores de aguja. Y eso está muy bien, ¿no? Porque siempre cuando a veces decimos, es que yo estoy haciendo eso realmente porque va a servir para este tipo de aplicación. Y eso es importante lo que le saca a los sensores de área efectiva más grandes, ¿no? Porque en mi caso, como decía ya aquí en el grupo, no solo ahorita están interesados en punta, porque yo he utilizado áreas que son grandes, de 1, de 2.5, incluso centímetros, ¿no? Porque las muestras biológicas que he medido son grandes. Y aquí lo importante es que la muestra sea más grande que el área efectiva del sensor. Porque si la área efectiva del sensor es más grande, pues va a haber mucho desplazamiento del láser, ¿no? Que va a llegar directamente al sensor y no es atenuada por la muestra. Entonces, cuando son pequeños, pues digamos, yo no creo que sería tan recomendable para si tu muestra es grande. En cambio, para microfluidos, que tú acabas de decir, yo creo que eso es más indicado. Incluso yo tengo un sensor que es de punta, que es incluso muy caro, que hace tiempo lo compré, pero resulta incluso que necesita otro tipo de amplificador, a pesar que es de punta, incluso para microfluidos, y eso porque Margarita, que trabaja con ella, Margarita Navarrete, que trabaja también en microfluidos, ella le recomendó ese tipo de sensor, pero me dijo, no, eso para microfluidos sí, pero no para otro tipo de muestras que sean más grandes, ¿no? Ya. Entonces yo creo que va por ahí, que es importante señalar que, digamos, estos sensores es importante, pero para este tipo de cosas, microfluidos, que incluso en ellos llamamos la parte que están los coloides, que son las nanopartículas en suspensión, que incluso creo que tendrías mejor respuesta de los que hemos obtenido tal vez con los sensores que son de 1 centímetro, ¿no? Y para células, ¿no? Ya. Ahora, lo otro, que lo vi muy interesante ahorita, en la parte de que sí alejas la muestra, en este caso, con respecto al sensor, y ves cómo se va volviendo plana. ¿Sabes por qué sí es importante y a veces no lo notamos? Porque depende, en cada medición que nosotros hacemos, la posición de tu muestra. No todos lo colocan en una muestra donde dice, ahora está pues aquí porque aquí la mesa me da, ¿no? Exacto. Porque el otro hay otro setup experimental al costadito, entonces me lo ajusto aquí. Entonces en algunos se va a dar como esférica, y si haces otro experimento otro día, pues te ocuparon tu espacio y te alejas un poquito más. Y tienes la forma de onda ya más plana que la esférica. Exactamente. Entonces eso te puede cambiar. Por eso dices, ¿y por qué si yo ayer me di igual con las mismas condiciones? ¿Y por qué me cambio? Y vemos que es muy sensible esa parte, ¿no? Porque en tu caso ves que obviamente tu caso es el mismo material, y lo que estás aquí moviendo hacia el centro es tu material. El láser solo está en el centro, la luz láser, y el material 1 que colocaste, ¿no? En este caso va al centro, luego lo recorres del extremo hacia el centro, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, aquí como está entonces de aquí el sensor, hago la medición al centro y lo muevo aquí y lo muevo para acá. Ok. Para este experimento, ¿no? Eso mismo. ¿Por qué te varía la amplitud si es direccional? ¿Qué direccional?
¿no? Se supone que fotoacústica es muy direccional, por eso es direccional, te sale en voltaje igual, la muestra es homogénea. Y no estás cambiando ángulo. Ahí sí me extraña un poquito por qué se modifica tanto. Si el material es el mismo, Sí. no es angular el haz, moviste el haz, o sea, es igual, ¿no? No. O sea, sí, efectivamente, como tú lo dices, ¿no? O sea, voy a exagerarlo aquí, ¿no? Aquí tengo el sensor y hago una medición transversal, ¿no? O sea, lo moví aquí y hago distintas mediciones, hago todo un barrido sobre el eje transversal, ¿no? Así. ¿Por qué cambia? Bueno, la distancia que recorre, bueno, aquí le falta, ¿no? Aquí va a llegar una longitud que va a llegar la onda atenuada un poquito, ¿sí? O sea, vamos a tener aquí, ¿dónde está? Va a llegar aquí atenuada cuando llegue a este lado, cuando llegue al centro, ¿no? O sea, al centro va a llegar primero, que es lo que normalmente vemos aquí, ¿no? Entonces llega acá atenuada. Como también el sensor está midiendo no necesariamente... o está en la puntita de tu material, sí, no. extremo. Es buena pregunta. Y son cosas que de hecho, todo esto se origina por la curiosidad del por qué, ¿no? O sea, ¿por qué? Esa es una pregunta que yo también me he hecho y lo he tomado ya como un hecho. Así sale y eso es lo que yo espero y así siempre me ha salido, ¿no? El por qué exactamente, la verdad, no te sabría decir. Yo voy a exagerar esto. Entonces, si yo me cambio aquí, obviamente aquí el frente de onda ya llegó un poquito retardado y la amplitud, pues aquí tiene que decaer, ¿no? No lo he medido, no he hecho mediciones como para decir si realmente corresponde el decaimiento en este pedacito que queda con respecto al que está aquí al centro, ¿no? Bueno, es que también es el tiempo, si te das cuenta, es el tiempo de llegada que siempre un ascensor, porque tu sensor está ubicado al centro, ¿no? Entonces, sí, y esto lo vemos aquí, ¿no? Perdón. Tenemos a 40 milímetros sobre el eje, la señal es la misma, pero si vemos las amplitudes, aquí pico a pico, básicamente son como 300, más o menos, 300 milivolts pico a pico, mientras que acá alrededor de 90 para 120, ¿no? Entonces sí cayó la amplitud de la señal, pero la forma es la misma, ¿no? En este caso. Pero a esa distancia sí. Sí, pero ya me di cuenta, ya, es tu frente de onda. Si quieres, regrésate al setup experimental. Porque lo que estás moviendo es tu sensor. Exactamente. Y el haz va directo al centro, nada más, ¿no? Exactamente. Aquí, por eso yo te decía con la que siempre a veces hablamos de la fotoacústica direccional, porque funciona bastante bien, porque ahí es donde tienes el mayor voltaje, ¿no? Exacto. El sensor está en la misma dirección que el láser. En cambio, si lo bajas, mira, lo que te da el frente de onda no te da el central, te da los exactamente, bordes, daría aquí, por ¿no? eso baja ahí tu amplitud. Ajá. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es importante también la posición, es importante la geometría también. La alineación, exactamente. En este caso es la alineación. ¿No? Ok, entonces eso nos indica a todos, por ejemplo, los que hacemos acústica, que a veces cualquier parámetro, por eso ahí Rosalba se agarraba la cabeza y todo, porque la cantidad de variables que puede haber, aloca a veces para poder determinar por qué razón tenemos esas señales, o tenemos rebotes, o tenemos modos vibracionales y todo ello. Es importante que tú estás generando ese sensor que es delgadito, digamos así, como dice, caracterizarlo bastante bien para ver realmente esos rebotes, te voy a llamar rebotes, o puede ser modos vibracionales, no lo sé, pero para estar seguro de ello, ¿no? Incluso, mira que lo vas a probar con un material, y eso no determina que también va a funcionar para otros materiales, porque es un mundo, es diferente, pero al menos caracterizarlo para uno, incluso las distancias focales, ¿no? Para que veas cuál es su distancia focal realmente exacta de ese sensor, ¿no? Que esté desde la luz láser del enfoque hacia el sensor, ¿no? No sé, si es que esté muy pegadito, o que esté muy alejado, que tengas, dependiendo la forma de tu frente de onda que la quieras obtener. Sí, ¿no? Exacto. Eso es muy, muy importante. Ahora, por ejemplo, en mi caso, cuando he medido de tejido biológico, ahí sí está difícil de poder decirte es modo vibracional, o fue rebote, o fue todo esto, porque ya se complica. Entonces, para ello, para quitar quizá ese ruido externo, por eso a veces tenemos ya sensores caracterizados. Son muy, muy caros, pero digamos están más caracterizados. Entonces, eso facilitaría ahora que están construyéndolo, ese tipo de sensor,
disminuir el tipo de variable como para tenerlo bien caracterizado esa parte y poder utilizarlo, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí hay muchos parámetros importantes. Ahora del agua también, en tu caso no tanto porque ha sido como el verde, más el problema es cuando es el infrarrojo, ¿no? Okay. Entonces ahí más o menos, y el agua pues Sí. siempre va a tener partículas que también pueden crear ahí vibraciones, entonces pues sí también tenemos que tener cuidado. Y depende del tipo de sensor con la temperatura. Si el tiempo de exposición, mucho tiempo en el agua, pues sí también puede llegar a calentar, y si el sensor es como un filo eléctrico, pues sí puede afectar también la temperatura, ¿no? Pero bien, muy bien, gracias Orlando. No, gracias a ti, de nada. Gracias, Rosa. Cerramos entonces con Geminiano. Adelante, Geminiano. Gracias, Lenin, pero bueno, no sé si el que tiene la etiqueta de Ronquillo vaya a preguntar o si ya preguntó, porque tenía la mano levantada antes. Ya preguntó. Ah, ya, muy bien. Bueno, pues hola, Orlando. Hola. Gracias por la plática. Bien, nada más abonando a los comentarios que se han estado haciendo, bueno, para un servidor que ha estado trabajando con transductores de aguja de hace buen rato, comerciales, nunca los he fabricado. Creo que una de las ventajas que tiene el usar este tipo de transductores es el de poder muestrear mucho mejor el frente de onda cuando quieres hacer una reconstrucción. Debido a ese tamaño reducido que tiene, pues promedias menos la señal que estás recibiendo en una cierta región. Entonces esto puede ayudar a mejorar la calidad de las imágenes fotoacústicas que se pueden generar. Esa es la ventaja que le veo, ¿no? Y en particular, creo que una de las partes que podrías explotar, ignoro si está publicado y que podría ser una oportunidad, un área de oportunidad que podrías explorar, es cómo va cambiando el frente de onda en función de la modulación de la superficie que estás iluminando y la forma en la cual lo estás iluminando. Porque como bien muestras, bueno, cuando haces incidir un frente de onda convergente de luz para excitar la onda fotoacústica, generas un frente de onda acústico esférico. ¿Qué sucedería si en vez de utilizar un frente de onda enfocado o un haz enfocado, utilizaras un haz con un diámetro extremadamente pequeño, ¿no? De tal manera de tener la misma área de generación de onda fotoacústica y ver si efectivamente se cumple el mismo proceso, ¿no? Es decir, que no sea dependiente de la forma del frente de onda óptico, sino más bien de la región que estás iluminando sobre tu objeto, ¿no? Otra parte que podría ser importante explorar es, bueno, tú varías la superficie de tu muestra, la modulas espacialmente de tal manera que tengas posiciones diferentes en donde la onda acústica se va a generar y ver el límite de resolución que puede tener la técnica fotoacústica, ¿no? Haciendo ese barrido del frente de onda que se está generando y ver hasta dónde puede resolver esas irregularidades que tiene la superficie de tu muestra, ¿va? Creo que desde un punto de vista práctico en lo que hemos tenido experiencia, es la ventaja de tener este tipo de sensores. Obviamente, pierdes desde el punto de vista de que el área sensible o la superficie de detección se disminuye, por lo tanto, pues hay que utilizar amplificación de señal por detrás del transductor, pero se gana en esta parte de muestrear en forma mucho más detallada el frente de onda. Sí, sí, tienes razón, Geminiana, sí, te agradezco esos comentarios sobre el análisis, habrá que revisarlo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y pues felicidades y ojalá pronto haya resultados ya publicados al respecto. Haya respuestas. Suerte, sí, éxito. Gracias. Suerte, no, éxito. Gracias. Gerardo levantó la mano, gracias, Emiliano. Gerardo levantó la mano. Último No sé si comentario va a nada hacer más, esto que acaba de comentar, lo iba a comentar, pero ya lo comentó ahorita Geminiano. Es decir, hay una tesis de doctorado que surgió con estos sensores de aguja. Y lo que nos preguntaban los revisores es dónde está publicado la caracterización del sensor. Y ese es el trabajo que inició Orlando, por un lado. Por otro lado, pues sí, tiene toda la razón, Geminiano. Incrementas la resolución espacial cuando reduces el área.
Es decir, porque estás evitando el efecto de la onda acústica en el sensor. Y con eso puedes mejorar el efecto de la forma de la onda acústica en el sensor. Al reducir el área, siempre va a ser, bueno, a una distancia determinada, siempre va a ser plana la onda acústica. Esa es la razón por la cual siempre se utilizan sensores y los modelos acústicos son más sencillos, pequeños. Los sensores que se utilizan, por ejemplo, para el ultrasonido comercial, son un conjunto de sensores con área no mayor a 1 milímetro cuadrado. Pequeños, para tratar de reducir el efecto, incrementar el efecto de la onda y incrementar la resolución de la muestra, del muestreo, ¿no? Esa es la razón. Entonces, eso que te comentó Margarita, a ti, Rosa, creo que está equivocado. Se incrementa la resolución espacial al utilizar sensores cada vez más pequeños. ¿Sí? Nada más, ese es el comentario. Y pues aquí los fabrica muy bien Orlando. Ya tiene otras ideas por ahí para utilizarlo. El problema que tenemos, no sé si lo comentó, pero pues depende de cómo se levante en la mañana y cómo lo termine en la noche, porque son muy susceptibles al error humano. Miden muy bien, pero uno es muy diferente al otro en su espectro de frecuencias. Evidentemente, para las caracterizaciones que hace, pues no importa eso si usted utiliza siempre el mismo sensor. Cuando queramos hacer un arreglo de sensores, ahí estamos buscando ya manufactura que nos haga de manera más homogénea. ¿Sí? Pero nada más. El comentario de Geminiano es eso. ¿Sí? Gracias. Gracias, Gerardo. Pues bueno, pues muchas gracias, Orlando. Voy a dejar de grabar en este momento. Y pues creo que terminamos bien. Quedan 15.